Buenos días, compañeros. Los temas que presentaremos el día de hoy es el 14.2 y 14.3, a cargo de García González Jesús Andrés y de García Parra José Daniel, y de apoyo tendremos a Félix Peña Diana. Lo- lo- los polisacáridos y disacáridos de la dieta se hidrolizan a monosacáridos. Bueno, pues aquí lo que se nos dice es que los polisacáridos, como el almidón, se van a degradar por la vía de la glucogenólisis hasta unidades de glucosa-no-fosfato, para así incorporarse a la fase preparatoria de la glucólisis para su posterior degradación. Es decir, este polisacárido se va a degradar mediante hidrólisis a di o monosacáridos. Para el caso de los disacáridos, su hidrólisis produce monosacáridos, que son estos, que se incorporarán a la glucólisis por diferentes vías. Es decir, después de que se degradó este polisacárido a disacáridos, va a pasar a monosacáridos mediante otra hidrólisis. Que pues para el caso del almidón, este azúcar se encuentra en pan, arroz, pasta, cereales, entre otros. em, y pues están unidos mediante enlaces 1,4 entre diferentes azúcares de glucosa. En el caso de los disacáridos, pues la que más se encuentra es la maltosa, que esta se encuentra pues en la cerveza o en los tubérculos, en granos de cebada, entre otros. La sacarosa pues es la más común, que es la azúcar de mesa. La glucosa, que ya es un monosacárido, em, se encuentra en las frutas, en la miel, en el organismo. Y la fructosa, pues como su nombre lo dice, se encuentra en las frutas, en vegetales, etcétera. Los polisacáridos y disacáridos de la dieta se hidrolizan a monosacáridos. El glucógeno en animales y el almidón en vegetales son endógenos, es decir, que se forman adentro de algo, que en este caso la célula. Las formas de almacenamiento de la glucosa. El almidón es la principal fuente de glúcidos en la dieta. La digestión comienza con la enzima alfa-amilasa, que se encuentra en la saliva. La alfa-amilasa hidroliza las uniones glucosídicas alfa-1,4 del almidón, donde genera polisacáridos y oligosacáridos. Es decir, la función de la alfa-amilasa es romper estos enlaces mediante hidrólisis, los enlaces alfa-1,4 de este polisacárido, para así formar oligo, di y monosacáridos. En el estómago, la alfa-amilasa se inactiva por el pH tan bajo que hay, es decir, esta enzima ya no va a existir debido a que se destruyó, vaya. Aunque en el páncreas secreta otra alfa-amilasa para la continuación del proceso de degradación. Para retomar lo que mencioné anteriormente, los polisacáridos, por ejemplo el almidón, en presencia de la alfa-amilasa, que es una enzima que se encuentra en la saliva, va a degradar el almidón a dextrinas y maltriosas y maltosa, que esta pues en presencia de enzimas como la alfa-dextrinasa y la alfa-glucosidasa va a producir glucosa. Para el caso de los disacáridos, como maltosa, lactosa, sacarosa, mediante enzimas como lactasa y sacarasa van a producir fructosa y galactosa respectivamente. Y para el caso de monosacáridos, pues no hay ninguna enzima que rompa, porque pues es solo un azúcar, pues va a producir solo un azúcar, que por ejemplo es la manosa. Y bueno, pues para el caso del almidón, que mediante la enzima alfa-amilasa va a estar encontrada en saliva y en el jugo pancreático. Para el caso de la segunda etapa, que ya se encuentran aquí por los diferentes disacáridos, van a estar presentes en el intestino delgado. Y para el último paso, ya serían los monosacáridos, van a estar encontrados en la absorción intestinal. En esta imagen se nos presenta la entrada de glucógeno, almidón, de disacáridos y exosas en la dieta en la fase de preparatoria de la glucólisis. Aquí, pues azúcares como la lactasa, la trehalasa, la sacarosa, este glucógeno y el almidón se van a hidrolizar mediante enzimas como la trehalasa, la lactasa,
la sacarasa y la alfa-amilasa, como ya vimos anteriormente, a monosacáridos, como la fructosa, glucosa, la manosa y la galactosa, para así después ser fosforiladas mediante ATP y con ayuda de la enzima exoquinasa a em, azúcares fosfatadas, para así entrar a la fase preparatoria de la glucólisis. Y en todo este diagrama va a llegar a un punto en común, que es este producto llamado gliceraldehído 3-fosfato. Este producto es el paso final de la fase preparatoria de la glucólisis. Ahora, de aquí va a ser convertido en piruvato para así llegar al producto final de la glucólisis. La celulosa es un polisacárido de unidades en cadenas sin ramificaciones. Es el principal material estructural de la madera y plantas. Este, este azúcar no es digerible por los humanos ni por la mayoría de los animales. Esto debido a la existencia de un enlace beta 1,4-glucosídico que no se puede degradar. Em, Solo puede ser degradado por una enzima llamada endoglucanasa, que no se encuentra en el organismo del ser humano. Y pues es por ello que no se puede degradar. Vaya. Para el caso del glucógeno, se necesita que se fosforile para así obtener un monosacárido, que en el caso es la glucosa no fosfato. Este proceso va a ocurrir con eh, la intervención de la enzima glucógeno fosforilasa, que va, que va a donar un fosfato rompiendo el enlace 1,4 que existe entre el glucógeno. Así, haciendo una molécula de glucógeno con un residuo menos de esta glucosa y formando así un producto llamado glucosa 1-fosfato. Es importante no confundir esta reacción con hidrólisis, porque no es lo mismo. Esto es una fosforólisis. Y bueno, y la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, que se verá en la siguiente diapositiva. La fosfoglucomutasa utiliza esencialmente el mismo mecanismo que la fosfoglicerato mutasa. En ambas se produce un intermediario bifosfato y el enzima se fosforila transitoriamente en cada ciclo catalítico. Aquí pues a primera vista se puede intuir que este fosfato nada más se cambia de posición a este de arriba, pero no. Lo que pasa es que esta enzima le dona un fosfato, por eso se dice que se forma un intermediario bifosfato. Ahora, este fosfato se fue y la enzima que tenía el fosfato se lo donó a este producto, formando de 3-fosfolglicerato a 2-fosfolglicerato. Esta enzima pertenece a la subclase de las isomerasas, que son las enzimas que interconvierten estereoisómeros o isómeros estructurales o posicionales. Aquí lo que se nos dice es que polisacáridos, oligosacáridos, necesitan hidrolizarse para pasar a monosacáridos, porque siendo azúcares que no sean monosacáridos, no pueden intervenir en la fase preparatoria de la glucólisis. A fuerza necesitan ser monosacáridos. Y para el caso de estos azúcares como dextrina, maltosa, lactosa, sucarosa y trealosa, mediante hidrólisis y claro, mediante la intervención de enzimas como la dextrinasa, maltasa, lactasa, sucrasa y trealasa, se van a convertir en monosacáridos como glucosa, galactosa y fructosa. Y pues aquí lo que se nos dice es esto, básicamente que necesitan hidrolizarse para así pasar a monosacáridos. El problema más grande que hay en la población mundial, a excepción de parte de Europa y África, es la intolerancia a la lactosa. Esta es provocada por la desaparición después de la infancia de la mayor parte o de toda la actividad de la enzima lactasa de las células del epitelio intestinal. Es decir, que eh, sin la lactasa no se puede degradar la lactosa. Por lo tanto, en el intestino delgado, si hay ausencia de lactasa, la lactosa pasa sin ser absorbida ni digerida
al grueso. Y aquí es donde las bacterias se encargan de convertir la lactosa en productos que son dañinos para el abdomen y para el cuerpo humano. Por ejemplo, gas y ácidos orgánicos, que estos ocasionan dolor abdominal, diarrea, vómitos, etcétera. Y pues aquí se ve un poco sobre el mecanismo que ocurre. Al no haber lactasa, la lactosa pasa a ser lactosa no digerida y las bacterias entran en la fermentación bacteriana, así produciendo gas y ácidos grasos de cadena corta. Otros monosacáridos pueden entrar en diferentes puntos de la ruta glucolítica. La, mm, la mayoría de los organismos, parte de la glucosa, entran en la glucólisis después de ser transformadas en un derivado fosforilado. La de fructosa puede ser fosforilada por la exoquinasa a fructosa y fosfato, que esta en este momento no nos incumbe mucho debido a que en la siguiente diapositiva se va a ver por qué. En la enzima hepático-fructoquinasa, esta cataliza la fosforilación de la fructosa a fructosa no fosfato. Y pues aquí se ve el mecanismo completo. La fructosa con la intervención de ATP y claro, esta enzima se convierte a fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato se rompe a continuación formando el gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato por la fructosa 1-fosfato aldolasa. Y pues aquí se ve cómo en el enlace que une al carbono 3 y 4 de la fructosa 1-fosfato se rompe mediante la fructosa 1-fosfato aldolasa y produciendo dos productos. Vaya, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Aquí se nos dice que tanto la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído van a ser convertidos a gliceraldehído 3-fosfato. La primera por la intervención del enzima glucolítico triosa fosfato isomerasa y el segundo por la intervención de ATP y por la enzima triosa quinasa. Ambos van a ser convertidos a un producto en común. Y pues aquí se nos dice que la conversión de galactosa en presencia de ATP y magnesio, que el magnesio sirve como estabilizador de las enzimas, va a ser convertido a galactosa 1-fosfato más ADP como un producto saliente. En la conversión de galactosa en glucosa 1-fosfato ocurre cuando la galactosa, mediante la intervención de la enzima galactoquinasa y el ATP, se va a fosforilar formando galactosa 1-fosfato. Esta, y claro, mediante la intervención de la UDP, que la UDP es la uridina difosfato, la cual funciona como un transportador de tipo coenzimático de grupo sexosa. Esta, mediante una serie de pasos, va a producir glucosa 1-fosfato. Esto ocurre cuando la UDP galactosa, que es esta molécula, em, se va a oxidar en el carbono 4, que aquí tenemos 1H y un hidrógeno, se va a oxidar mediante la enzima UDP glucosa 4 epimerasa y el NAD, formando una acetona, para posteriormente reducirse mediante otra vez la misma enzima y el NADH para formar otra vez el producto oxidado, pero en posición al revés, para así pasar de la galactosa a una UDP glucosa y así volver al principio y formar la glucosa 1-fosfato. Esto se va a repetir los pasos que sea necesario para producir más glucosa 1-fosfato. Y pues como se ve aquí en esta reacción, el NAD es el cofactor tanto para la oxidación como para la reducción. La galactosemia es una afección en la cual el cuerpo no puede utilizar o metabolizar el azúcar galactosa. La principal causa de esta enfermedad es un trastorno hereditario. Esto quiere decir que se transmite de padres a hijos. Sin embargo, si ambos padres portan una copia defectuosa del gen que causa esta enfermedad, sus hijos van a tener un 25% de posibilidades de que resulten afectados por ella.
Las principales características de esta enfermedad es el poco crecimiento de los niños, las anomalías del habla, la deficiencia mental y la lesión hepática que puede ser fatal. Eh, si bien la gravedad de esta enfermedad se puede reducir mediante la limitación estricta de la galactosa en la dieta, no puede ser erradicada, pero se puede controlar. Se dice que la galactosemia es debida al déficit de epimerasa que puede conducir a síntomas similares que resultan menos graves cuando se controla la dieta con galactosa. Y el galactitol es un metabolito de la galactosa que al encontrarse en grandes cantidades puede ocasionar, puede ocasionar cataratas en los recién nacidos. La manosa puede ser fosforilada por la exogenasa, como ya mencioné antes, y también con la intervención del ATP para formar manosa 6-fosfato más ADP como producto saliente. Esta se isomeriza por la acción de la fosfomanosa isomerasa, dando así un producto que se llama fructosa 6-fosfato, que es un intermediario de la glucólisis. 14.3, destinos del piruvato en condiciones anaeróbicas, lo que es la fermentación. Pues la fermentación es el término que se utiliza para los procesos que extraen energía en forma de ATP sin consumir oxígeno ni cambiar las concentraciones de nicotina del dinucleótido, ya sea oxidado o reducido. Y bueno, como ya sabemos, en condiciones aeróbicas, el piruvato que se forma en la glucólisis se oxida a acetil-CoA y este entra al ciclo de Krebs para oxidarse en dióxido de carbono y agua. Mientras que el nicotina del dinucleótido reducido se vuelve a oxidar eh, mediante la respiración mitocondrial, pero en condiciones de poca concentración de oxígeno, el nicotina adenin dinucleótido, NAD, no, no se puede reoxidar por el oxígeno, dejando a la célula sin la capacidad de regenerar el NAD oxidado. Esto detendría la glucólisis y que es la que produce la energía en la célula. Sin embargo, esto se regeneraría de otra forma con tal de que la célula no se quede sin un aceptor de electrones para la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Y las otras rutas son lo que es mediante la glucólisis anaeróbica, que da como resultado lo que es el lactato y el etanol. Aquí como podemos ver que pasa de piruvato a lactato y de piruvato a etanol. A los animales no se les puede suministrar oxígeno suficiente para mantener la oxidación aeróbica del piruvato y del NAD reducido. El NAD oxidado se regenera a partir del NAD reducido mediante la reducción del piruvato a lactato, que esta ruta está catalizada por la lactato deshidrogenasa, que forma el isómero L del lactato a un pH de 7. El equilibrio de esta reacción favorece la formación de lactato debido a la gran variación negativa de energía libre estándar. En el caso de la glucólisis, cuando se deshidrogenan dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, las cuales proceden de cada molécula de glucosa, transforman dos moléculas de NAD+ en dos de NADH. Esto se debe a que la reducción de dos moléculas de piruvato a dos de lactato regenera dos moléculas de NAD+. El lactato formado por músculos esqueléticos activos o por eritrocitos puede reciclarse. Este se transporta por la sangre al hígado, en donde se convierte en glucosa durante la recuperación de la actividad muscular vigorosa. La proporción hidrógeno-carbono, pues el punto importante es que a pesar de que hayan dos pasos de oxido-reducción en la conversión de la glucosa a lactato, no hay ningún cambio en el estado de oxidación del carbono.
por la que la proporción de hidrógeno-carbono es la misma. Sin embargo, como se extrae parte de la energía de la molécula de glucosa en su conversión al lactato, suficiente para dar un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa consumida. Y pasamos a lo que es el producto que es el etanol, el producto reducido en la fermentación alcohólica. Los puntos importantes aquí es que la levadura y otros organismos que fermentan la glucosa de etanol, a etanol y dióxido de carbono, eh, la glucosa se convierte en piruvato durante la glucólisis y el piruvato se transforma en etanol y CO2 en un proceso de 2 pasos, como podemos ver, que pasa a piruvato y el piruvato pasa a ser acetaldehído y de ahí pasa a lo que es el producto final, que es el etanol. Y pues en el primer paso, el piruvato se descarboxila en una reacción irreversible, como podemos ver, que está catalizada por la piruvato descarboxilasa, donde se forma aquí el dióxido de carbono, que nos deja con el acetaldehído como resultado. Y pues en el segundo paso, el acetaldehído se reduce a etanol a través de la acción de la alcohol deshidrogenasa junto con el poder reductor proporcionado por el nicotina del dinucleótido reducido. Y aquí podemos ver cómo pasa a ser cómo pasa de NAD reducido a NAD oxidado. Aquí, al igual que en la ruta del lactato, no hay cambios en la razón de los átomos de hidrógeno y carbono cuando se fermenta la glucosa. La piruvato descarboxilasa se encuentra en levaduras de cerveza, de panificación y en todos los organismos que dan lugar a la fermentación de glucosa etanol, como pueden ser también plantas. En el hígado, que se cataliza la oxidación del etanol ingerido o producido ya sea por microorganismos intestinales con la reducción concomitante del nicotina del dinucleótido, ya sea oxidado o reducido. Y Y pues algo que es importante mencionar es que el dióxido de carbono que se produce por la descarboxilación del piruvato en la levadura de cerveza es una característica responsable del champán. Destinos del piruvato en condiciones anaeróbicas. Atletas, caimanes y celancatos. La glucólisis en condiciones limitantes de oxígeno. La mayoría de los vertebrados son organismos esencialmente aeróbicos, es decir, que trabajan en condiciones de oxígeno. Estos convierten la glucosa en piruvato mediante glucólisis. Después oxidan el piruvato completamente a dióxido de carbono y agua, utilizando O2 como mencioné anteriormente. Sin embargo, hay momentos en los que el organismo, al ser aeróbico, trabaja en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Y esto ocurre en cortas acciones de actividad muscular extrema. El más claro ejemplo es un sprint de 100 metros como vemos en este video. Nos dice que no se puede transportar oxígeno al músculo de forma suficientemente rápida para oxidar el piruvato. En su lugar, los músculos usan la glucosa almacenada en forma de glucógeno como combustible para generar ATP por fermentación, como lactato o ácido láctico, como producto final. Entonces, en resumen, en condiciones aeróbicas, la glucosa produce piruvato y en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, produce lactato. En un sprint, el lactato sanguíneo aumenta hasta concentraciones elevadas, lo que ocasiona la disminución del pH en los músculos y disminuye la capacidad de que las fibras musculares se contraigan. Por eso decimos que cuando hacemos ejercicio, al día siguiente nos sentimos fatigados o, como decimos, molidos, para posteriormente volver a convertirse lentamente en glucosa por gluconeogénesis en el hígado en el posterior periodo de descanso. En este periodo el oxígeno se consume a un ritmo que disminuye gradualmente hasta que la respiración vuelva a ser normal.
Cuando nosotros hacemos ejercicio se genera una deuda de oxígeno, es decir, que se necesita más oxígeno del que tenemos. Esto debido a que no se puede transportar oxígeno tan rápidamente mientras hacemos ejercicio. Entonces, la forma de que la deuda de oxígeno se paga es cuando descansamos. Al, al momento de descansar, reponemos oxígeno lentamente y esa forma es en la que la deuda se paga. Y como dice aquí, el exceso de oxígeno consumido durante el periodo de recuperación representa la deuda de oxígeno. Para el caso de los sistemas circulatorios de muchos vertebrados pequeños, estos pueden transportar oxígeno a sus músculos con suficiente rapidez para evitar tener que usar el glucógeno muscular anaeróbicamente. Y por lo tanto, pues existe una relación que entre más pequeños sean los cuerpos, no van a tener que usar el glucógeno muscular sin necesidad de oxígeno. Pero entre más grandes, pues sí. Y por ejemplo, se nos presentan las aves migratorias, que ellas se acostumbran a cubrir gran cantidad de distancias a alta velocidad sin descanso y sin provocar una deuda de oxígeno, tal como se vio anteriormente. Sin embargo, en los animales grandes, humanos incluido, el sistema circulatorio no puede mantener completamente el metabolismo aeróbico de los músculos esqueléticos. Esto ya se explicó anteriormente que, vaya, hay momentos en el que no se puede utilizar oxígeno, por lo tanto el organismo lo toma como que estamos en un ambiente aeróbico, en ambiente anaeróbico, perdón, y pues sigue una serie de pasos. Y pues al momento en el que hacemos un ejercicio rápido o, o así de repente, pues acostumbramos a movernos muy lentamente en circunstancias normales y solo se realiza actividad muscular intensa en emergencias graves, dado que tales explosiones requieren largos periodos de recuperación para cancelar la deuda de oxígeno. En el caso de los caimanes y cocodrilos, por ejemplo, son normalmente perezosos. No obstante, cuando se les provoca, son capaces de hacer cargas rápidas, fulminantes y de peligrosos latigazos con sus colas. Estas explosiones intensas, sin embargo, de actividad son cortas y han de ir seguidas de largos periodos de recuperación, de incluso horas. Los rápidos movimientos de emergencia requieren fermentación a ácido láctico para generar ATP en los músculos esqueléticos. Los depósitos de glucógeno musculares se gastan rápidamente en actividad muscular intensa y el lactato o el ácido láctico alcanza concentraciones muy altas en los miocitos y en el fluido extracelular, que esto es lo que, lo que expliqué anteriormente, que entre más elevada sea la concentración de ácido láctico va a ser más bajo el pH en el músculo, por lo que ocasiona fatiga muscular. Y pues un ejemplo para relacionar lo que vimos anteriormente con el atleta, se dice que un atleta entrenado puede recuperarse de un sprint de 100 metros en media hora o menos, mientras que un caimán, en este caso, puede necesitar muchas horas de descanso y consumo extra de oxígeno para eliminar el oxígeno del lactato en la sangre y regenerar el glucógeno muscular después de la actividad muscular. Para el caso de los peces que viven muy abajo del mar, se dice que las exploraciones marinas de aguas abismales han descubierto la existencia de muchas especies en las grandes profundidades oceánicas, en donde la concentración de oxígeno es casi nula o muy, muy baja. Por ejemplo, el celacanto primitivo, un pez que vive en las profundidades de más de 4.000 metros, en zonas cercanas a la costa sudafricana, este tiene un metabolismo esencialmente anaeróbico en todos sus tejidos. Este pez, por ejemplo, convierte glúcidos en lactato y otros productos, en la mayoría de los cuales han de ser excretados algunos vertebrados marinos, y fermentan la glucosa a etanol y CO2 con el fin de obtener ATP. Segundo cuadro, fermentaciones alcohólicas, elaboración de cerveza y producción de biocombustibles.
La elaboración de la cerveza se aprendió desde épocas muy tempranas, pero este proceso se fue refinando a lo largo de los años para así poderla producir en grandes cantidades. La cerveza se prepara a partir de los glúcidos que están presentes en los granos de algunos cereales como la cebada. En esta imagen se puede observar lo que sería el proceso de la elaboración de la cerveza a grandes rasgos. Los glúcidos deben ser degradados a disacáridos y monosacáridos. Para ello existe un proceso llamado malteado, en el cual se deja que las semillas de cebada se germinen hasta que formen enzimas hidrolíticas, las cuales van a degradar los polisacáridos. La germinación se detiene mediante la calefacción controlada. Después se prepara el mosto, un nutriente necesario para la siguiente fermentación. La malta se mezcla con agua y se tritura para que las enzimas hidrolíticas actúen sobre los polisacáridos del cereal, formando así maltosa, glucosa y azúcares sencillos. Luego, esta mezcla se hierve con lúpulo para darle sabor, se enfría y se airea. Posteriormente se le añaden levaduras, las cuales crecerán y se reproducirán rápidamente, utilizando energía de los azúcares que estaban presentes. Este proceso de fermentación está controlado por varios factores, tales como la concentración de etanol formado, el pH y la cantidad de azúcares restantes. Cuando el proceso de fermentación ha terminado, se separan las células y la cerveza cruda para pasar así al tratamiento final. Finalmente, se ajusta la cantidad de espuma proveniente de proteínas disueltas. Esto se controla mediante la acción de enzimas proteolíticas o proteasas provenientes del proceso de malteado. Si estas enzimas actúan por mucho tiempo, la cerveza formará muy poca espuma. Y si no actúa el tiempo suficiente, la cerveza no será cristalina cuando esté fría. Producción de biocombustibles. Una gran parte de la tecnología usada para la producción de bebidas alcohólicas en grandes cantidades está encontrando una aplicación a un problema totalmente distinto, la producción de etanol como combustible renovable. La ventaja de este como combustible es que se puede producir a partir de fuentes baratas y renovables que son ricas en sacarosa, almidón o celulosa.